días. El tema que vamos a seguir tratando hoy va a ser el de los músculos de la pierna. Vamos a continuar su estudio. Habíamos visto en un video previo los grupos anterior y lateral. En este caso vamos a ver el grupo posterior, que es el que nos faltaba. Vamos a ver acá la cara posterior de una pierna del lado derecho. ¿Y cómo vamos a estudiar los grupos posteriores? Tenemos que saber que el grupo posterior de músculos está dispuesto en dos grandes planos, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial vamos a tener dos músculos. Por un lado, el tríceps, que como su nombre lo indica, está compuesto por tres fascículos musculares que son el gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral y el músculo sóleo. Y luego el segundo músculo que va a estar en el mismo plano superficial es el músculo plantar o plantar delgado. Por su parte, en el grupo profundo de músculos posteriores vamos a tener cuatro músculos que van a ser el popliteo, que se encuentra superior a los tres restantes, que son el más medial de estos músculos, va a ser el flexor largo o común de los dedos. El que le sigue va a ser el tibial posterior y el más lateral de estos tres músculos va a ser el flexor largo o propio del dedo grueso. Así vamos a iniciar el estudio. Antes vale aclarar que todos estos músculos del grupo posterior van a estar inervados por ramas del nervio tibial y van a recibir irrigación de ramas de la arteria tibial posterior. Ahora sí, vamos a iniciar el estudio del grupo superficial, que teníamos al tríceps por un lado. El tríceps estaba compuesto por gastrocnemio lateral, gastrocnemio medial. Profundo a ellos vamos a tener al músculo sóleo, que es la tercera parte. Y en ese plano, encima del sóleo y por debajo de los gastrocnemios, al músculo plantar, que es ese músculo bien delgado que se ve allí. Vamos a estudiar primero las inserciones proximales de estos músculos. Tenemos en la parte posterior de la rodilla y cara posterior de la tibia y el peroné en sí, vamos a tener por un lado la inserción de los músculos gastrocnemios lateral y medial, que van a estar aquí. El gastrocnemio lateral va a estar por encima del cóndilo lateral del fémur y el gastrocnemio medial va a estar por encima del cóndilo medial del fémur. Acá el gastrocnemio medial. El músculo sóleo va a estar insertado en la cara posterior de la tibia, en esta línea que se llama línea oblicua o cresta oblicua de la tibia, o línea del sóleo porque se inserta allí, pero también va a estar en la parte superior de la cara posterior de la cabeza del peroné. Así las inserciones, ¿qué es lo que va a suceder? Los músculos gastrocnemios lateral medial, que venían supracondilios, se van a juntar en un mismo tendón hacia distal. Lo mismo ocurre con el sóleo. Que vale aclarar que aquí en sus inserciones proximales entre el peroné y la línea oblicua de la tibia, forma un arco tendinoso que luego va a dejar pasar a los vasos popliteos y al nervio tibial. Y hacia distal lo que va a ocurrir es que su tendón se va a unir con los tendones de los gastrocnemios acá, formando el tendón de Aquiles, que el tendón de Aquiles se va a insertar en la tuberosidad calcánea. Acá tenemos a todo el tendón de Aquiles del músculo tríceps o tendón del tríceps. ¿Qué es lo que hace el músculo tríceps? Va a hacer la flexión plantar del pie y también ayuda a la rotación interna. El otro músculo que teníamos era el músculo plantar, que el músculo plantar tiene en su inserción proximal, va a estar por encima de la inserción del gastrocnemio lateral, por encima del cóndilo lateral. Ahí tengo el plantar debajo de la inserción del gastrocnemio lateral, ambos supracondilios laterales.
Desde esa inserción el músculo plantar desciende por encima del plano del sóleo y es un músculo que tiene un tendón muy largo y muy fino, que se ve acá, y va a seguir su trayecto hacia distal para incorporarse a la inserción del tendón de Aquiles en la tuberosidad calcánea. Entonces acá lo vemos, al tendón del plantar que se adosa a la inserción en la tuberosidad calcánea del tríceps y lo ayuda a realizar su misma función. Ahora vamos a pasar al grupo profundo de músculos. Entonces vamos a sacar el plano del tríceps para poder ver esos músculos que teníamos. El más superior de todos, el popliteo. Luego los describíamos desde medial hacia lateral como el músculo flexor largo o común de los dedos, el músculo tibial posterior y el más lateral de todos, el flexor largo o propio del dedo grueso. ¿Cuáles van a ser sus inserciones proximales? Vamos a tener por su parte el popliteo. Es un músculo que se encuentra, aquí lo vamos a ver bien, se encuentra completamente en la parte posterior de la rodilla, ubicado específicamente en la región topográfica que se denomina región poplitea. Es un músculo intracapsular, por lo tanto pasa por dentro de la cápsula articular de la articulación de la rodilla. ¿Y dónde se inserta? Vamos a tener su inserción más proximal, ahí la vamos a tener acá en el surco del popliteo que está hacia lateral del cóndilo lateral del fémur. Su inserción más distal va a ser superior a la línea oblicua de la tibia o línea del sóleo, va a ser superior a ella. Por debajo del popliteo vamos a tener a los tres músculos restantes, que aquí vamos a ver sus inserciones. Recuerden, desde el más medial hacia el más lateral teníamos primero la inserción del flexor común o flexor largo del dedo grueso, que se encuentra en la cara posterior de la tibia. Más lateral hacia él vamos a tener la inserción del músculo tibial posterior, que también está en la cara posterior de la tibia, pero no solo eso, también vamos a ver que se inserta acá en la cara interna del peroné y también en la membrana interósea. Y finalmente el músculo más lateral va a ser el músculo flexor largo o propio del dedo grueso, que se va a encontrar en la cara posterior del peroné por debajo de las inserciones del sóleo, que el sóleo, recuerden, se insertaba ahí en la cara posterior de la cabeza del peroné. ¿Qué es lo que pasa con estos tres músculos hacia distal? Vamos a tener el más medial, entonces era el flexor común o largo de los dedos, que junto con el tibial posterior y también el flexor largo son músculos que se van a dirigir hacia la región del maleolo interno y van a pasar por detrás del maleolo interno. Este es el maleolo interno o maleolo medial, y estos tres músculos van a pasar retromaleolares internos, o sea, por detrás de este maleolo, junto con el paquete vasculonervioso tibial posterior. Vamos a describir cada uno de estos músculos. El flexor común de los dedos, ¿qué es lo que hace? Es retromaleolar interno, y detrás de este maleolo, fíjense cómo se cruza con el tibial posterior. Aquí el tibial posterior queda más medial y el flexor largo o común de los dedos va a quedar más hacia lateral. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a seguir un trayecto, fíjense aquí cómo se dirige, hacia la cara plantar del pie. Entonces vamos hacia la planta del pie y acá vemos aparecer el tendón del flexor largo de los dedos, que luego se divide en 4 tendones que van a dirigirse hacia la cara plantar de la falange distal de los 4 últimos dedos. Por lo tanto, su función va a ser la flexión plantar y, por supuesto, flexionar los dedos. En cuanto al tibial posterior, volvemos a la cara posterior de la pierna. Lo vamos a tener al principio hacia lateral del flexor largo o común de los dedos, pero luego habíamos visto que
en la región retromaleolar interna, se cruzan y ahora el tibial posterior, que es este, va a quedar más hacia medial del flexor largo de los dedos que habíamos visto recién. Entonces acá el tibial posterior se ve cómo termina su inserción distal en el tubérculo de este hueso, que es el hueso escafoides o navicular, en el tubérculo del escafoides, y su función va a ser la de aproximación del pie y la inversión del pie, principalmente porque se encuentra hacia esta región medial. Finalmente, más hacia lateral, teníamos el músculo flexor largo o propio del dedo grueso, que estaba en la cara posterior del peroné hacia proximal. Y luego, ¿qué es lo que hace? Acá lo seguimos. Retromaleolar interno, y vemos cómo aquí en esta región el tendón del flexor largo está pasando por este canal que está, aquí lo vemos mejor, que es un canal que se forma en este hueso que es el astrágalo, que es uno de los huesos del pie. Ahí se forma un canal que es el canal para el flexor largo del dedo grueso. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Hacia distal, fíjense, va a seguir su trayecto hacia la cara plantar del pie. Entonces, si vemos la planta del pie, vamos a ver perfectamente cómo viene el tendón del flexor largo del dedo grueso a insertarse en la cara plantar de la falange más distal. Por lo tanto, su función va a ser la flexión plantar y, por supuesto, la flexión del dedo grueso. Bueno, así vamos a concluir el estudio de los músculos de la pierna. Espero que les haya sido útil y muchas gracias.